Bienvenidos a una edición más de Diálogos Universitarios y en esta ocasión estos diálogos se van a volver musicales. Y musicales y culturales porque dentro de todas las jornadas académicas interculturales que corresponden al solsticio de junio, con su apogeo máximo en el Inti Raymi, no solo tenemos el Inti Raymi de las universidades en Quito, hay parroquias como la de Chávez Pamba, que también tienen sus propios festejos. Y entre esos vamos a hablar justamente con todos los dulzaineros de la zona. Y aquí tenemos para este diálogo, al etnomusicólogo. Tenemos para este efecto al etnomusicólogo Juan Muyo Sandoval y también a uno de los más jóvenes dulzaineros de Chávez Pamba, que es Steve Villamarín. Así que bienvenidos, muchas gracias por honrarnos con su presencia. Bueno, muchas gracias, muy gentil por la invitación. Comentemos para quienes no conocen de la dulzaina. ¿Qué podemos hablar de su historia y su configuración y de su sonoridad? Ya, bueno, es un instrumento, ¿quién lo creería?, moderno. Es decir, ayer estuve en un congreso de arqueomusicología y se tenía entendido que estos se le llaman flautas dobles, provenían desde la prehispanidad, de la elaboración cerámica, y efectivamente sí existen estas flautas dobles en nuestra organología, se podría decir, ¿no? Y en nuestras sonoridades, pero el caso de las dulzainas, al ser de hoja lata las originales, ¿cierto? Entendemos, y ahora justamente estoy estudiando esto, provienen más bien de la zona irlandesa, se podría decir, de las colonias inglesas que llegaron a América, el caso de Jamaica. Entonces, 1900 podríamos ponerle una fecha, porque eso define una sonoridad de hojalata, por eso es que empecemos por ahí. Entonces, ¿qué es la dulzaina? Es una sonoridad de hojalata, ¿cierto? En Irlanda era una sonoridad metálica de estaño, se le llamaba el tin whistle o penny whistle, que quiere decir flauta de un penique o de medio penique, que tocaban los parias, ¿sí? Los zarapastrosos, los pordioseros. Entonces, esta historia nos viene con los jamaiquinos que llegaron con el tren de Alfaro entre 1900 y 1902 a construir la zona desde Bucay a Alausí. Estos 2 años de intensa historia profunda, de tragedia de afrodescendientes jamaiquinos. Entre sus alforjas traían este instrumento de uno, ¿ya? Y llega a territorio indígena chimboracense del Valle del Chanchán, ¿cierto? Entre Guaranda, diríamos Guaranda, lo que es Chimborazo, Cotopaxi, y ellos le parean, le ponen una esposa al Tenguitzol, le dan una esposa y le hacen par, y suena ahora la dulzaina, esta dulzaina moderna, diríamos, como una expresión andina. Entonces, esta es la historia. Y cuando decimos par, ¿son dos idénticas o tienen tonalidades distintas? ¿Cómo funciona? Sí. En el mundo andino, estos pares binarios, ¿sí? Esta sexualidad, ¿cierto? Macho-hembra, que ordena el mundo, siempre hay una diferencia en cuanto a veces el tamaño, a veces el del macho varía. No te puedo decir si es más grande o pequeño, hay otro tipo de concepciones. En este caso, si es que podríamos decir la flauta de 6 orificios, ¿cierto? Tendría un rol en el sonido binario, ¿cierto? Y la de 4, entonces aquí le ponen la de 4, entonces le parean, le hacen, le dan, todo lo que se parea suena andino, eso sería. Sí, esto es muy interesante, este concepto de lo binario y del par complementario sonoro. Entonces, eso ocurre en el arpa, le parean al arpa, es decir, le hacen al sonido andino, a la guitarra cayambeña. Es decir, cuando tocan los San Pedros, hacen unas afinaciones
para que no es necesariamente una guitarra española que suene, sino que ella mismo se acompaña haciendo la melodía, tiene el sonido macho, hembra al mismo como tiempo. Que son unos armónicos. Armónicos, por supuesto, pero que esta guitarra mismo se acompaña, está con su mujer, o sea, no necesitas otra guitarra que te acompañe. Para bailar yo mismo soy la orquesta, sería en el tono. Hay todos los sonidos pareados en una guitarra. ¿Ah? Poético es poético, también. Claro, por supuesto. Entonces la dulzaina tiene ese don de que haber venido un instrumento de, digamos, de un origen irlandés con la corona inglesa, al parearle se vuelve andino. Pero fíjate, es tan lindo porque le parean también al rondín, a la armónica que tocan el blues norteamericano, ¿cierto? A la Hohner alemana, ¿cierto? También de los cowboys, ¿cierto? Ya, le parean, le sueldan, ¿sí? Se le llama Taita Martín Malán, uno de los grandes luthier andinos que todavía vive, de Pulucate, Chimborazo, es un especialista en parearle al rondín. Entonces viene en una escala mayor, occidental, de origen griego, pitagórico, y es una técnica compleja, le sueldan, le adecuan y le parean y suena a los tonos sanpedrinos, sanjuanes, para tocar sanjuanes. Y sirven para enamorar a una mujer. ¿Sí? Ese es el rol del rondinero, ¿cierto? Y se zapatea con rondín, ¿no es cierto? Con rondín, claro. Y entonces, pero ya de rondín pareado. Entonces, todo aquello que llega a sus manos, a esta cultura, es como una reapropiación. Es pareado, sí. Total reapropiación, como debe ser. Y Steve, ¿cuál fue la primera vez y cómo fue que tú te metiste en este mundo? O sea, yo quiero que me cuentes en qué momento fue la primera vez que tú tuviste contacto con esto y cómo fue. Como tal, yo creo que, bueno, mi contacto con la música, pienso que se retoma desde mi niñez, se podría decir. O sea, todo lo que tenía que ver con la música y además especialmente con los instrumentos de viento, yo tuve especial afán desde chiquito, digamos, bueno, este tipo de tradiciones en Chavespamba se da lo que viene a ser el San Pedro, en el cual, bueno, son desfiles en los que la gente baila alrededor de una orquesta, se podría decir, de guitarras, bombo y las quenas, obviamente. Las cuales, o sea, yo las escuchaba, en su momento yo era bailarín, pero el momento de escucharlas me encantaba mucho el sonido, era como un silbido, como, o sea, yo lo asociaba full con los pájaros, como un silbido de los pájaros, así, full agudo y tal. Y o sea, desde ahí le agarré como que cariño. Pero en ese entonces todavía no tocaba la quena, solo tocaba la flauta. Y llegó un momento en el que, bueno, me compré una quena en $5, que de hecho no era tan buena, pero por ese precio no me quejo. Y bueno, con eso más o menos aprendí un poco los conceptos, cómo soplar, cómo son las notas y demás. Y bueno, llegó un momento en el que un chico de allá mismo de Chavespamba, que sabía tocar la quena obviamente en los grupos, él fue quien me enseñó, de hecho. Él me enseña y, digamos, me dice, verás, para tocar esta canción, toca estas notas, al día siguiente vengo y, digamos, te tomo esta canción y así. Y desde ahí fue como que empezó un poco mi aproximación a esto. Y luego, en cambio, en el sentido de las dulzainas, pues fue aproximadamente hace un año más o menos cuando empezamos con este proyecto junto con Juan, en el cual, junto al grupo mismo de Chávez, quisimos recuperar todas estas tradiciones, porque justamente tenemos todavía adultos mayores que conservan todavía estas tradiciones. Entonces nos vimos un poco en la necesidad de mantener viva esta tradición, porque o sea, es mejor mientras podamos, se podría decir. Entonces, dime. Y justamente viene el tema del preservar. Me decían ustedes antes de iniciar la entrevista que hay muy pocos jóvenes o casi no hay, que más bien este es un tema de los adultos mayores, pero ¿cómo se está configurando eso? ¿Hay perspectivas para preservación? Claro, todo proceso en torno a sonoridades del pasado, ¿sí? Son aspectos complejos, ¿cierto? Porque en el caso de sonidos que están perdiéndose, corresponden a sistemas. Es decir, no, por ejemplo, el caso de la dulzaina, el caso de cualquier estructura que tenga ya un elemento musical, es decir, no solo sonoro, sino musical, requiere una actividad profunda en cuanto a la interpretación. Entonces, ese es la zona liminar para poder recuperar algo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tú,
tienes los instrumentos, los de hojalata desaparecieron más o menos en la década del 80, porque los hojalateros, que eran los constructores, ¿cierto? No sé, a ti, no sé si te bañaron alguna vez en una tina de metal. A mí mi madre me bañaba en calentando al sol, era muy lindo esa relación. Los baldes de agua, qué sé yo, las canaletas de la casa, era una relación. Incluso juguetes eran hechos de hojalata. Entonces, cuando ellos desaparecen, es decir, ante el aparecimiento del plástico, básicamente, ¿cierto?, se pierde esta organología, esta lutería de la dulzaina, porque es un instrumento muy complejo. Y ahí desaparece la dulzaina, porque básicamente es el material lo que le definía, ¿cierto? Entonces, esto, ¿cómo le recuperas, no es cierto? Entonces, viene algo interesantísimo que en Chávez Pamba, el maestro, podríamos decirlo, Miguel Gordón, dulzainero, se construye en PVC. ¿Ah? Pero esto es un pensamiento bastante complejo. Yo pensé que era madera. No el origen, por eso te digo, estas eventualmente son así porque habría que salvaguardarles de cualquier manera. Y la otra es, por ejemplo, la Orquesta de Instrumentos Andino y luthier de ese nivel, de un altísimo nivel de construcción de instrumentos, comienzan a hacerlo en tunda, es decir, en caña. Pero en la zona, por ejemplo, del Cañar, ahí sí hay flautas dobles hechas de carrizo, se llama quintilia. Entonces esta quintilia sí efectivamente es pareada, y esto sí viene de años, muchos años atrás, en donde era el material de carrizo. Pero la sonoridad cambia de totalmente, acuerdo al material, me supongo. Totalmente, claro. Sí. Entonces estos dos elementos históricos son los que ocurren. Hacia la década del 90, creo yo, don Miguel hace en PVC de la tubería, ¿no? De electricidad, una tubería más bien blanda, y logra preservarla. Y en Chávez Pamba hay un adulto mayor maravilloso que es don Pacho Colliago. Él guardó las dulzainas de hojalata. Es interesantísimo. Y su primo, don Carlos Colliago, les adaptó de unas flautas dulces, marca, no sé, China. entonces fíjate cómo es interesante cómo la creatividad, ¿no es cierto?, claro, de estos sabios, ¿cierto? El sistema entonces está en ellos, no importa el material. Entonces, ¿cómo encuentras el sistema? Es complejo. Es como un lenguaje, un dialecto. La preservación está, entonces mira el instrumento, el objeto, que eso estudia la organología, la lutería, y luego qué sistema está aplicado a la interpretación de Helios, ¿cierto? Y básicamente es una pentafonía de estilo cayambeño aproximadamente. Entonces, pero con propio, digamos, con una sonoridad propia Chávez Pambeña. Y yo creo que ahorita que hablas de la sonoridad podríamos escuchar, por favor, algo, ¿no? Cuéntanos antes cómo son las tuyas, de qué material son, qué historia tienen las que tú tienes en tus manos. Perfecto. Esta está aquí, bueno, como tal, esta fue una que hicimos de mano con Juan Mullo. Son básicamente de madera. Y bueno, dando un poco de contexto de lo que es la dulzaina, pues se le puede interpretar casi como una flauta. Es decir, digamos, yo tapo aquí todos los huecos y es una nota. Obviamente tapo los siguientes, otra nota y así paulatinamente. Y la forma en la que funcionan, digamos, la razón por la que hay dos de estas es que, digamos, a manejarse con dos manos, la primera de aquí, bueno, depende cómo la agarres, yo en mi caso la agarro con la mano izquierda. Esta primera se la agarra con 3 dedos. Y por lo cual tienes, obviamente, estas 3 notas. Pero ¿qué sucede con las demás? O sea, ¿cómo las puedo tapar si estoy con la mano? Esa es la que corresponde al macho, digamos. Puede ser, sí. Al par. Al par. Sí. Y de aquí, en cambio, en la otra, pues si te das cuenta, solamente tengo 4 notas, o sea, 4 orificios. Quiere decir que las de acá están completamente tapadas. Es decir, digamos, en esta parte de acá lo que yo tengo es lo que le continúa. O sea, lo que las yo, de abajo. Si es que yo tuviera esto así, es como tener esto así. Ya. Aquí, mejor dicho. Ahí. Como, o sea, lo que tengo aquí es lo único que tengo aquí. En este 2 Ajá. y 4, entonces, digamos, obturados. O sea, entre las 6 dos van completando. Van complementándose. Claro, es como que, digamos, por ejemplo, hasta aquí y tengo una nota y, digamos, los demás los completo con hasta acá.
Pero lo que sucede, digamos, a tocarlas mutuamente, que se forman los acordes, como es la pentafonía. Ajá. Y entonces, bueno, eso es básicamente cómo funciona un poco, para darles una explicación de sonido. Muy bien. Escuchemos. De ahí, ¿Qué, bueno, qué sí. nos vas a hacer escuchar? Bueno, es una interpretación musical que hemos hecho un poco con Juan, que, bueno, mantiene un poco el estilo Chávez Pambense, porque, bueno, en mi caso, yo creo que toco un poco más lo que podría ser la música tradicional de aquí, la música típica, por lo cual, digamos, a mí sí tuve un poco del choque, digamos, entre estos ritmos. Pero bueno, aquí les voy a representar un poco cómo es esta melodía. A propósito, está compuesta por estribillo, tema y estribillo. Ya lo voy a Ya. Déjalo como bien. Ya. Eso, muchas gracias. Excelente. Un poquito improvisado. Excelente. ¿Y qué sucede en ti cuando tú mismo interpretas y tú sientes ese sonido? De mi parte sentiría un poco, bueno, bastante lo que viene a ser orgullo mutuo, orgullo propio, se podría decir. O sea, solamente por el hecho de estar en la capacidad y, digamos, tener el honor de tocar este tipo de instrumentos. Eso, y por otra parte, digamos, autosuficiencia, no sabía decir bien la palabra. Porque al final, digamos, esto es algo que yo buscaba desde pequeño. O sea, desde pequeño, como te comentaba, yo que tocaba la quena y todo lo demás. Y el momento, bueno, la primera vez que yo sentí eso fue cuando toqué, obviamente, la quena, pero bien tocada. Entonces fue como que me dije, bueno, finalmente lo logré, me sale bien el sonido, se ven las respiraciones y demás. Y me sucede algo similar cuando toca la dulzaina también. O sea, obviamente le tengo yo un poco más de cariño a la quena porque fue con lo que crecí, se podría decir. Pero obviamente la dulzaina también es parte, digamos, o sea, lo siento yo como que de mi ascendencia cultural. Bueno, sí, de ascendencia, sí. Y justo allá voy, porque ¿qué sonoridad ya cultural nos trae la dulzaina? Ya, es interesante que iniciaste sobre el motivo que nos concentra, que es el solsticio. Esta sonoridad, contradictoriamente, no le pertenece al Inti Raymi, porque le pertenece al sonido de la fiesta de San Pedro en el latifundismo. Ya. Sí. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo que conocemos como la zona o la región peruchana, desde la colonia, ¿cierto? Es, digamos, campesinos no indígenas, ¿cierto? Uno. Es en las haciendas jesuíticas desde el siglo XVI, desde que se la funda, digamos, a Perucho, digamos, se establecen las encomiendas con indígenas y afrodescendientes esclavizados. Entonces las crónicas cuentan de criaderos de negros, por decir así, entre comillas, ¿no? Así lo citan. Y entonces, fíjate que esto entonces nos genera una interesantísima expresión, ¿no es cierto? Una diversidad, ¿no es cierto? En donde, si bien se pertenecía esta zona a los Caranqui, ¿cierto? Se han encontrado vestigios arqueológicos caranquis, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo, según los datos históricos y la versión de la memoria viva, hacia 1900-1920 ingresan familias cayambeñas, sobre todo el barrio de Pilgarán, Claro, Pilgarán. de ascendencia cayambeña, muy interesante, de donde son casi, digamos, los dos dulzaineros que tiene. El otro es ¿dónde es? Perucho, ¿no era? Don Miguel de Uyumbuco. De Uyumbuco, que es otro barrio. Entonces, ¿qué significa? Que esta expresión cayambeña tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Entonces, y se introduce como la fiesta de San Pedro, y se introduce ya a las haciendas modernas. Antes de encomiendas desde el siglo XIX, digamos, antes, se podría decir, 18, 19, y todo el siglo XIX y parte del 20, haciendas terratenientes. Entonces, el Inti Raymi era imposible que entre allá, porque el Inti Raymi es una concepción moderna y cusqueña.
Entonces, en muy pocos, hay elementos cusqueños, digamos, con fuerte influencia inca en la zona de, por ejemplo, Cotacachi. Es evidente que ahí se celebra el Inti Raymi. Yo no celebro el Inti Raymi, yo celebro el San Pedro. Yo celebro el Inti Raymi políticamente, desde que fui estudiante de la universidad. Yo salía para bailar con esa fuerza profunda de identidad con mis colegas, con mis compañeros, con el Ariroma. ¿Entiendes? Entonces, pero sí, claro. Y además porque así debíamos bailar el Inti Raymi. He bailado cuántos, pero yo les llamaba en esa época San Juan también. Acá no se explica esto, primero porque evidentemente su ascendencia, viste, es, digamos, cayambeña en el sentido de quizá el siglo XX ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Inti Raymi? Desde los medios yo creo que es introducida, ¿cierto? Y desde el mercado, desde el consumo mediático, es decir, qué lindo que es el Inti Raymi, hagámoslo. Ya, perfecto, está bien. Una cosa más folclorizante, digamos. Totalmente. Entonces, que no lo invalida, ¿no? Porque uno asume una identidad la que a ti te corresponde como actual, pero si es que entenderíamos digamos, ya una identidad sonora, ¿cierto? Histórica, pero además con un significado muy complejo es esto, yo diría que las dulzainas son la fiesta, digamos, la representación de la fiesta de alguna manera impuesta por el terrateniente en inicios del siglo XX, que es la fiesta de San Pedro, con toda la carga ideológica, digamos, católica, ¿cierto? Y que cuenta las relaciones que tenían de dominación, ¿cierto?, entre este hacendatario con los jornaleros. Entonces, casi toda esta zona es eso, y la representación festiva es antilatifundista, porque los personajes negros que se representaban, ¿por qué? Porque había esclavismo, ¿cierto? Ellos ahora en el baile le fuetean a la china, que es una mujer con careta blanca, además de traje, yo digo, canario, es decir, traje español, porque así se visten hasta ahora. Si son hombres vestidos, pero es de una mujer, si tú le ves con pañoletas, con sombrero más bien de la hispanidad, por supuesto, el vestido. Entonces, ¿qué significa esto de que el negro le fuetea a la blanca, a la mujer, supongo, del hacendado? Representa justamente la lucha profunda que tenía este pueblo. Ninguna historia, ninguna fiesta, ninguna música, ninguna sonoridad es tibia. La sonoridad es la historia misma. No sé si me comprendes. Lo que pasa es que el ser humano, por eso hablamos ahí de escucha, no entendemos desde la escucha que es una historia la que se relata, ¿no? Es decir, sí, es folclorizado, evidentemente que sí, pero porque el poder oculta que esta sonoridad viene de procesos complejos, ¿ya? Y que eso lo relatan los dulzaineros y lo relatan los abuelos, pero los abuelos lo hacen con cierta cautela. Ellos no, porque está la sonoridad ahí presente. Entonces, por eso es que se celebra el San Pedro, porque tú ves, es una... digamos, claro, ahora tiene otras connotaciones, pero es este latifundismo complejo, terrateniente, hacendatario, como sistema de dominación, que implica también procesos coloniales mucho más, digamos, históricamente de una opresión, digamos, ya que raya a veces en el genocidio, por supuesto, toda la época está. Entonces tenemos sincretismo tanto en el uso de los materiales, el tema de las notas, de cómo se fusiona, pero también tenemos un tema ideológico, político, totalmente, de lucha, ¿no? Claro, es sobre todo para mí un símbolo de la lucha histórica y política de estos campesinos, ¿cierto? Jornaleros. Yo le comentaba, hay una cantante maravillosa que se llama Cesárea Évora de Costa de Marfil. Es maravillosa ella. Sí, ella canta sin zapatos, se quita los zapatos. Es famosísima, ¿no? Maravillosa, una voz impactante, ¿no? Entonces ella dice que se viste así y canta así porque representa a la mujer esclava, que fue esclavizada, digamos, ¿no? No está bien esto como de esclavo, la mujer esclavizada, y esos cantos de ese género que le llaman la coladeira. Es muy interesante ese género, la coladeira. Esto canta ella así porque hace un homenaje a la mujer
que se liberó y que es autónoma. Y lo mismo ocurre con la dulzaina. Es decir, es básicamente una evocación al fin del latifundismo. Ellos siguieron manteniéndolo para recordarnos que tenían ese anhelo de liberarse de esta opresión, que ellos mismos hasta ahora le decían del patrón, en muchos de los dulzaineros incluso, hasta ahora. Entonces, fíjate tú, esto es bien interesante. Yo hago esta relación de que todo canto, toda expresión, ¿cierto?, tiene que... Un trasfondo. Histórico profundo, ¿no? Entonces, en este caso... Y en ese punto, ¿qué significa para ti, siendo uno de los jóvenes dulzaineros, traer ahora esta música e interpretarla y bailarla hoy en día ya, siglo XXI? O sea, para mí sería básicamente recuperar historia. O sea, claro que también al ser, digamos, jóvenes, como que yo también tengo ya mis arraigos también ya más modernos y tal. Y es como que, o sea, sí es un poco una especie como que de choque, porque me digo, o sea, al inicio no le agarras tanto cariño, porque digamos, o sea, te dices, bueno, habiendo otros géneros y demás, es como que no va contigo. Pero luego, o sea, te identificas a la final, o sea, te identificas, sientes que esto es tu identidad. Y eso es lo importante, de hecho, o sea, por ejemplo, la música actual, por así decirlo, un ejemplo, o sea, te puede identificar por letras, pero no te identifica culturalmente. Porque, digamos, tú escuchas música, yo qué sé, de otro país, de otras bandas, digamos, en otros idiomas. Pero al final, esto de aquí es lo que nos identifica como tal. O sea, tú le sientes como que te retumba algo. Algo así, más o menos, así como si fuera tradicional, o sea, como si fuera algo así como que transferido, por así decirlo. Como que, digamos, estuvo aquí bastante tiempo y luego de la nada llegó a mí. Algo así como que una herencia, se podría decir. O sea, una no, herencia es cultural. como algo que no sabías que estaba ahí, de repente Ajá, despertó. algo así, justamente, algo así. O sea, como que algo que estaba ahí esperaba a que yo lo encontrara y al final lo encontré. Más o menos, algo similar más o menos. No sé si Poesía. quieres igual tocar otra más. Otra más, a ver, ¿cuál se me ocurre ahorita? O unos sonidos para que el público entienda. Quizás significados. Sí, el sonido, digamos, par, ¿no? De pronto, sonidos un poco más tenidos, no sé, cualquier cosa que se te ocurra, pero que la gente entienda que esto es un dúo o algo así, es un par. O sea, se me ocurre capaz mejor darles una explicación de cómo, por ejemplo, la parte del estribo, del estribillo, perdón, está conformada justamente por dos acordes, en los cuales, digamos, son básicamente estos dos de aquí. O sea, literalmente todo lo que toqué fue solamente esas dos notas. Y de aquí, lo que representa cada uno es que tapando así los ojos, por así decirlo, esto representa el acorde de re. Y en cambio de aquí, representa el acorde de fa. Y entonces, esto es parte justamente de la pentafonía. Porque bueno, haciendo unos cálculos, hay una diferencia de 5 notas entre re y fa, por así decirlo. Y justamente, digamos, ahí es donde se ve un poco bien esta parte. Y bueno, básicamente, desde ahí es como que se parte para realizar todo esto de la melodía chavespambeña. Sí, es perfecta la explicación. Sí. Igual, digamos, el acorde de re para los músicos es menor y el fa es mayor. Entonces, la melodía, la pentafonía andina nuestra es mayor y menor. ¿Entiendes? Es muy interesante. Igual está pareada. Es mayor y menor al mismo tiempo. Ahí mayor y menor, mayor, menor, menor, mayor. Entonces, esto nos genera una melodía eterna que tienes que bailarlo ¿cuántos días? ¿Y técnicamente qué significa? Porque hablábamos de respiración, de diafragma, ritmo. Claro, lo que está utilizando, a ver, ¿qué quería el latifundista? Escuchar lo que, digamos, lo que es una fiesta y una sonoridad permanente. ¿Cuántos días? Puede ser un día, 2 días, y luego iban a los danzantes, los bailadores a seguir en la comunidad. Entonces, decía don Pacho que les fueteaban para que sigan tocando. Entonces, claro, ya es una fiesta y no solo le fueteaban a la blanca, diríamos, ¿no? Sino ya a cualquiera. Entonces, lo interesante es que para eso, ¿cómo resistes caminando, por ejemplo, o llegando a la plaza y seguir cantando? Porque el bailarín no se cansa. Y si te pegas un cañirico,
¿no? Sí. Un cañirico, Ni lo sientes. ¿cierto? Como es como un guarapo, entonces vas a seguir bailando todo el tiempo. Entonces, ¿cómo aguanta eso? Es complejo. Entonces, ahí la respiración debe ser diafragmática y lo que se llama la respiración continua. Y el estilo chavespambeño de la dulzaina es eso, es frases continuas que no paran. Es fuerte. Cuando yo les veo a los maestros, a los músicos adultos mayores, ellos no paran nunca. Es decir, es porque esa técnica que ya lo hicieron desde muy jóvenes, era para el baile varias horas, algo así. Entonces, fíjate, también fíjate en cuando dijiste cómo se salvaguarda, es decir, hay que aprender, es una especie de escuela, una escuela que va, digamos, que va constituyéndose. Esto es el comienzo, porque requiere de otros, por ejemplo, tonos que hay, por ejemplo, para la entrega de la rama, para la toma de la plaza, hay diversos tonos. Entonces, o sea, de acuerdo al tipo de situación que estamos viviendo. Exacto, hay un tono para cada función. Entonces, mira, es más interesante, más rico este sistema. Yo lo llamo un sistema. Quería dos cosas ahí yo tengo. ¿Cuántos jóvenes existen ahora? Porque la mayoría me decís que son adultos mayores. Sí. ¿Pero tenemos algún registro de cuántos jóvenes hay? A ver, como dice Steve, a veces diríamos, estas generaciones actuales creemos, ¿no es cierto?, que un proceso de recuperación de un instrumento, ¿no es cierto?, corresponde a una convocatoria, es decir, ahora saquemos un afiche y convoquemos, ¿no? No, el proceso es totalmente distinto, porque como dice Steve, sucedió lo mismo. Yo les pregunté a un chico de ahí joven, ¿y por qué no asisten? Dice, porque yo quiero aprender a tocar guitarra. A mí esta sonoridad no me identifica nada. Steve ingresa, primero porque tiene una sensibilidad, ya era músico, y luego porque entendió que dice, hay algo dentro que está de mí, algo dentro mío. Eso te provoca la sonoridad. O sea, él escuchó, por eso es importante lo que hablo de la escucha, él escuchó con un oído distinto. Y lo que queremos es que todas las generaciones de ahí, ojalá los niños escuchen con un oído distinto. Entonces, ¿cómo se logra eso? Educación, haciendo proyectos un poco, entender que la sonoridad es eso, ahora se convierte en didácticas históricas de la identidad. Que estamos en otra lógica totalmente distinta a la transmisión de conocimientos occidentales, ¿no? Exacto. Entonces, yo lo que ¿qué te quiero decir con esto? Es que digamos, son largos procesos. Claro. No se puede momento decir, sí, ya está salvaguardado, posiblemente no, porque la cultura es así. Dicen que el tema patrimonial es un espacio de disputa, ¿cierto? Es un espacio de conflicto. Y esto es muy interesante y no hay que tenerle miedo, más bien todo lo contrario. Hay que entender que la historia misma es así. Entonces, si la entendemos históricamente, creo que estamos en el camino correcto de haber empezado con jóvenes como por ejemplo, el hijo de uno de los dulzañeros, que es Patricio Coliago, por ejemplo, ¿no? Él ya tuvo una transmisión un poco quizá más directa. Claro. Sí, están los sobrinos de Don Pacho, sobrinas, mujeres. Entonces, mira, es un hermoso momento, digamos, para comenzar recién, yo diría, a entender esto. Y quería preguntarle sobre el origen del nombre, dulzaina, no sé si la etimología. Claro. Dulzaina, en la zona del Cañar le llaman a la chirimía. La chirimía es una especie de oboe. Es bien interesante, ¿no? Y dulzaina le llaman en España justamente a la chirimía, que es igual una especie de oboe, digamos de unos 30 centímetros y suena, digamos, es un aerófono de caña. Es muy interesante, ¿no? Nosotros, digamos, le llaman, hay algunas teorías, por ejemplo, la cultura quichua centroandina le llaman el mixqui pingulio, que casi viene a decir de dulce igual, la flautita mixqui es dulce. Tripa mixqui, ¿no es cierto? Es dulce. Ya. Entonces, el mixqui pingulio viene a decir, es como decir sonido dulce. O sea, sí dulzaina, tiene que ver con esa dulzura. Sí. Ha sido realmente muy bonito compartir con ustedes, conocer más
Y pues para profundizar aún más en estos temas, justamente invitamos a todos a que el miércoles 10 de junio nos reunamos todos a las 17 horas en la sala Manuela Sáenz de la Universidad Andina Simón Bolívar, donde justamente se va a dar un conversatorio que se llama San Juan, San Pedro y las dulzainas de Chávez Pamba, del Huasipungo a la escucha y los bailes del solsticio. ¿A quiénes vamos a escuchar? Justamente a Juan Muyo, que te tenemos aquí, a Jorge Cisneros, que es secretario de Cultura del municipio de Quito, a Lorena Ayala Pozo, que además es gestora cultural de la parroquia rural de Chávez Pamba y madre de Steve. Justamente. Que eso también quería decir, me parece que otro de los ingredientes también es el entorno familiar que ayuda, que empuja, que alimenta justamente esta identidad. Exacto, ¿no? Es familiar. Es decir, yo pienso que debe dialogar la institución con las familias. Esto es fundamental para la pregunta tuya. No debe estar separado. Y otro que también con los artistas. Son los primeros pasos que debe dar. Y claro, por ejemplo, yo sí creo que debemos, Steve, agradecer a la Secretaría de Cultura, la unidad en territorio de justamente la Secretaría de Cultura, que es la que posibilitó y viabilizó este diálogo, digamos, esta manera de construir esta historia. Yo diría que estamos empezando. Estamos un poco menos de un año, pero hemos aprendido a entenderle a esta cultura. Entonces, creo que sí es importante esta triangulación entre la comunidad, la institución y el investigador. Súper. Además, otra cosa que va a ser muy bonito en este encuentro es que también vamos a contar con la presencia de dulzaineros, ¿no es cierto?, de Chávez Pamba. Creo que sí. Y de la agrupación musical Chávez o No Chávez. Sí. Y la Compañía Nacional de Danza Somos Cultura Viva. Entonces, no solo es el tener este acercamiento más académico, sino vivir más la cultura, palparla. Más inmersiva. Sí, la música. Nosotros le llamamos a esto cuerpo. La corporalidad. Es importante en el baile, porque el cuerpo ha sido disciplinado justamente desde esta matriz terrateniente, por supuesto, pero cuando se vuelve estética, digamos, cuando se vuelve escena, en unos casos es folclorizada, pero en el caso de la compañía Somos Cultura Viva, ella dice, o algo así, que bailan la historia. Entonces es un grupo distinto. Entonces, invitados todos a que bailemos la historia. Bailemos la historia. Muchas gracias, ha sido muy bonito conversar con ustedes. Y esto fue Diálogos Universitarios.